Parashá Vayikra, medida por medida. Bienvenidos en esta ocasión en este resumen de la Parashá, la primera del tercer libro llamado Vayikra, o comúnmente conocido como Levíticos. En esta Parashá comprende prácticamente 5 capítulos. El Creador, después de haberse inaugurado el Mishkan, ahí en el libro de Shemot, llama a Moshe a la tienda de reunión, llamado también Ohel Moed, y le da instrucciones sobre los korbanot, sobre los sacrificios o las ofrendas, que el pueblo de Israel debe traer al Mishkan. En esta parashá se detallan 5 tipos de sacrificios, o korbanot. La primera de ellas es la ofrenda olá, que es el holocausto, un sacrificio completamente consumido por el fuego, simbolizando la entrega total al Creador. También se encuentra la ofrenda minjá, la ofrenda de granos, hecha de harina, aceite e incienso, representando la gratitud y la devoción. Esto es cuando no se tenía la economía. Está la tercera ofrenda que se menciona en esta parashá, la ofrenda shelamín, la ofrenda de paz. Parte del sacrificio es consumido por el oferente y su familia, que simboliza la armonía con el Creador. La cuarta de ellas es la ofrenda hatat, o la ofrenda por el pecado. Es para estos pecados cometidos de una manera involuntaria. Y finalmente en este capítulo nos habla de la ofrenda asham, la ofrenda de culpa, para expiar pecados específicos, como el uso indebido de lo sagrado o los daños a otras personas. Los puntos claves de esta parashá es el concepto de la expiación o del sacrificio. Los sacrificios, de acuerdo a la Torá, permiten a las personas acercarse al Creador y corregir sus errores. También se menciona en esta parashá los diferentes niveles de responsabilidad. Sacrificios específicos para líderes, los kohanim y la persona común, digámoslo así, de esa manera, el pueblo de Israel. Y el valor de la intención. No solo el sacrificio es importante, sino la actitud con la que se ofrece. Esta parashá marca el comienzo del enfoque en la pureza y la kadushá o la santidad, estableciendo el papel central del Mishkan como un lugar de conexión espiritual. Veamos entonces los datos de nuestra parashá Vayikra, medida por medida. Ahí tenemos capítulo 1 al 6-7, el profeta Isaías, capítulo 43-21 y el 44-23, el libro de Hebreos, capítulo 10, del 1 al 18. Los temas: las reglas de las ofrendas, el pacto de sal, los korbanot, lo que le acabo de mencionar, y los juramentos. Prácticamente 5 capítulos completos, 6 capítulos con 7 versos de esta parashá. Y vamos a iniciar con una breve explicación. Aquí está la primera parte del texto de la parashá Vayikra, y nos dice aquí: Vayikra el Moshe, Vaidaber Yahweh Elai Emor Moed Leemor. Bueno, en esta primera parte, en esta primera porción, que posteriormente la voy a poner un poquito más amplia, podemos ver nosotros el propósito de esta parashá. El propósito es acercarnos al Creador. La palabra Vayikra contempla 2 letras muy importantes, y déjenme, voy a poner este lápiz para poder ir señalándoles, porque estas 2 palabras significan kar, o significa frío. Pero vamos a empezar aquí, porque esta es la palabra en el rollo, en el escrito original. Esta palabra de Vayikra se encuentra con una alef pequeña, y tiene mucha discusión esta alef pequeña, por la humildad, por lo que Moshe humilde, por el Creador, la contracción que hizo en el inicio. Bueno, tiene varias connotaciones, pero vamos a verlo más de cerca. La parashá Vayikra tiene esa letra alef pequeña. Esta letra alef tiene una numeración de 26. Mire, me voy a ir un poco rápido porque estos conceptos pues ya los conocemos. Esta letra alef está formada por 2 yod, 1 y 2 yod. Esta letra alef tiene una letra wav transversal y tiene una numeración de 26, lo mismo que el nombre del Creador. Cuando abrimos la alef, por supuesto, tiene su numeración 1 o 1000.
Cuando la abrimos ya nos da 26, 10 y 10, 26, 26, lo mismo que el nombre del creador. Ahora es muy importante porque le puse este texto, porque en este texto encontramos 5 Aleph. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Aleph. Así, tenemos 5 Aleph. Bueno, ahí tenemos las 5 Aleph y vamos a multiplicar esto. 5 por 26. Miren, 5 por las letras Aleph, 26 por el número, que también es lo que contiene la letra Aleph. Cuando multiplicamos 5 por 26 nos da 130. Y este concepto es muy interesante, porque este concepto es de elevación o es de comunicación. Y en el primer resumen que tendremos entonces, o que tenemos entonces, es un encuentro o una relación o el camino para una reconciliación con el Creador. Ya que 130 es la numeración de Sulam, de escalera, de esa comunicación. Pero también 130 es la misma numeración de la palabra Sinaí, que es donde nuevamente se relaciona uno con el Creador. Que es entonces Vayikra, es la apertura, es el camino para relacionarnos con el Creador, a través de los Korbanot, a través de los sacrificios. Ahorita lo explicaremos mejor, prácticamente de la misma manera, pero con las diferentes formas de interpretación. También la Aleph significa aprender, como nos lo dice el Tratado de Talmud en Shabbat 104a. Aleph Bey significa aprender, aprender es Aleph o es Elav, la sabiduría Binah de la Torah. Ahora es muy importante todo esto, porque ciertamente en esta sección nos habla de los sacrificios, pero comúnmente, bueno, en la actualidad no hay lugar para los sacrificios. ¿Y qué nos dice entonces? Vamos a poner un escrito de Tratado de Shabbat, del Talmud, donde nos dice que si estudiamos nosotros la Torah, ya que la Torah se encuentra en los secretos del Creador, para él es mucho mejor estudiar la Torah que traer 1000 sacrificios. Entonces déjeme resumirle para que esto quede un poco claro. Vayikra tiene una Aleph pequeña. La Aleph tiene una numeración de 26 cuando la abrimos. 10, 10, 26, 26. Lo mismo que el nombre del Creador. Aquí en esta porción hay 5 letras Aleph. 5 por 26 nos da 130. Y 130 es un camino para conectarse con el Creador. 130 es 13 para hacer una unidad o un ejad. Pero también la Aleph significa aprender sabiduría de la Torah. Pero déjeme ponerle este escrito. Este es del Tratado de Shabbat 30a del Talmud de Babli. Es algo que yo le estoy mencionando. David dijo ante el Santo, bendito sea él, Maestro del universo: Señor, hazme saber mi fin. ¿En cuánto tiempo moriré? Yahweh le dijo: se decreta delante de mí que yo no revelo el final de la vida de carne y hueso. Preguntó además: ¿y la medida de mis días? ¿En qué día del año moriré? Él le dijo: se decreta ante mí no revelar la medida de los días de una persona. Nuevamente David solicitó: déjame saber lo efímera que soy con respecto a su alma. ¿En qué día de la semana moriré? Él le dijo: morirás en Shabbat. David le pidió al Creador: déjame morir el primer día de la semana, para que el honor de Shabbat no se vea empañado por el dolor de la muerte. El Creador le dijo: en ese día el tiempo ya ha llegado el reinado de su hijo Salomón, y un reino no se solapa con otro, y restarle el tiempo asignado a otro, incluso un pelo. Él le dijo: voy a ceder un día de mi vida y que muera en la víspera de Shabbat. El Creador le dijo: más vale un día en los tribunales que 1000. Fíjese, muy interesante aquí. A Yahweh le dijo, David le dijo al Creador: es que más vale un día en tus tribunales que 1000 fuera de ellos, como lo dice el Salmo 84:11. El Creador le dice:
Es preferible para mí un solo día en el que te sientas y te entregues a la Torá que los 1000 holocaustos que tu hijo Shlomo ofrecerá delante de mí. Este es el concepto que le acabo de mostrar atrás, que nos tiene aquí la Torá. Regreso un poquito. De la letra Aleph, que equivale a 1 o que equivale a 1000. Dice David, pues déjame morir un día antes, porque es mejor estar en tus tribunales, tus atrios, un día que 1000 fuera de ellos. Le dice el Creador, bueno, tu hijo Salomón va a reinar y va a traer 1000 sacrificios, pero yo prefiero un día, o sea, una letra Aleph, que Aleph es enseñanza, o que aprendas de mi Torah. Yo prefiero un estudio de la Torah que 1000 sacrificios o 1000 holocaustos que va a traer tu hijo Salomón delante de mí. Viéndolo de otra manera, Vayikra entonces es la letra Aleph, tiene ahí un poquito más específico, 2 letras Yod y una letra Wav, el total nos da 26. Ahora es muy importante, porque Yod también significa mano, ¿sí? Yod significa mano y hay 2 Yod, quiere decir que hay 2 manos. Y hay una letra Wav aquí, que es un intermedio. Esta es otra forma de interpretarlo, pero es muy interesante, porque lo estamos viendo desde aquí, desde su base de la Torah, en la Parashá Vayikra. Esta es una letra Wav, una Yod, que es mano. Déjenme, voy a regresar a hacerlo más despacio porque es muy importante. La Aleph es igual al nombre del Creador. Así, 26. 10, 10 y 6 nos da un total de 26. Lo mismo que aquí, Yod 10, Hei 5, Wav 6 y Hei 5. Son 10, 20, 26. 26 en su numeración es lo mismo que la letra Aleph. Bueno, Aleph es 26. 26 es Aleph. Aleph consta de 2 manos. Es aquí lo que yo le puse. La Aleph consta de 2 manos. Esta es una mano y esta es la otra mano. Y esta letra que voy a poner es esta letra transversal o el intermediario. Recordemos entonces que esta figura que acabamos de poner aquí es lo mismo que la letra Aleph. Lo voy a hacer de nuevo porque es muy importante. Voy a hacer una imagen con la letra Aleph, que la letra Aleph tiene una numeración de 26. La letra Aleph tiene una mano o una Yod, ya que Yod y Yad, bueno, Yod es la letra y Yad significa mano. Esta es una mano. Voy a poner la otra mano, que es esta mano, y pongo la letra Wav. Y entonces me sale una figura muy singular. Esta figura es esta. Las 2 manos juntas y la letra Wav como una intermediación que está haciendo esto. Ahora, desde aquí es muy importante, porque de acuerdo al escrito, más allá de los comentarios, de acuerdo al escrito, quien está colgado aquí es la letra Aleph, y la letra Aleph es similar en numeración al nombre de Yahweh. Pero el libro de Timoteo, o primera de Timoteo, nos los dice de una manera similar. Gen Ejad Ha Elohim, gracia y unidad en Elohim. Behad Hametoja, y el intermedio de Elohim y los hijos de Adán es el Adán, Hamashiach Yeshua. Nos dice en español, porque no hay más que un Elohim, Gen Ejad Elohim, un solo Elohim. Pero uno dice un solo, realmente aquí dice una unidad de Elohim. Dice Behad Hametoja, y un intermediario, una letra Wav que intermedia entre Elohim, la parte superior, el mundo por venir, y el mundo nuestro, el que estamos aquí.
hay un intermediario entre el Creador y los hombres. ¿Quién es el intermediario? La letra Wab. Y aquí dice Yeshua el Mesías. Es muy interesante esta forma de ver el escrito. Pero vamos a ver esto acerca de los corbanos, de los sacrificios. Recordemos nosotros que se inician los sacrificios a partir de la desobediencia del Adán. Y el Adán eran todas las almas. El Adán es toda la humanidad. Y desde ahí comienzan los sacrificios. Los sacrificios, su propósito era volver a conectarse con el Creador, reconciliarse, acercarse. Y bueno, en eso, pues Adán hace su primer sacrificio. Adán hizo un sacrificio de reconciliación con el Creador, de comunicación. Ya no era la misma manera de cuando él antes hubiese caído en transgresión o en el pecado. Los otros que hicieron también su forma de comunicación, pues fue Abel, su hijo Abel y Caín también hicieron una ofrenda minjá porque ellos trajeron cosas de la naturaleza. También Noah hizo un sacrificio. Abraham edificó 4 altares para relacionarse o para estar en paz con el Creador. Isaac hizo un altar. Jacob hizo 2 altares de sacrificios. Moshe al final de la guerra contra Amalek también hace unos altares. Aún no estaba el Mishkan. Yetro, cuando se acerca con Moshe para mostrarle la forma del sistema jurídico, también hacen un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? ¿Cuál era el propósito? Como lo vimos al inicio, era reconciliarse con el Creador. Permite acercarse al Creador y corregir los errores. Ahora, vamos a ver un poquito la palabra. Aquí está más completa. Vayikra. Y ahí tenemos nosotros Vayikra. Y si la vamos derivando, Vayikra, estas 2 letras es Kar, es frío. Entonces, cuando nuestra separación del Creador nos volvemos fríos hacia los demás, ¿cuál es la forma de arreglar esto? Es Kara, es acercarnos. Son las mismas letras que están aquí. Y que cómo nos acercamos o cómo nos llama Kara es acercarse a través de un corbán. Pero fíjese, es las mismas letras. La Kof y la Resh, la Kof y la Resh, la Kof y la Resh, la Kof y la Resh. Algunas palabras añadidas. Pero aquí es muy interesante porque ya es corbán. Si dividimos aquí la frialdad o la separación, con la única forma de acercarnos al Creador es a través del Ben, del Hijo, Corbán, acercarse a través del Hijo, a través de nuestro Mesías. Para eso se impuso el sistema de los sacrificios. Ya lo hemos visto, la forma de acercarse, o para acercarse, los sacrificios nos permiten acercarnos al Creador y corregir errores. Nos da una serie de instrucciones, los animales que podemos nosotros ofrecer, que estos no sean carroñeros, y también las aves, la paloma y la tórtola, y también el fruto del campo, lo que es la harina. Esas son las formas. Ahora, en este escrito o en este estudio están los 5 ofrendas. La ofrenda Olá, la ofrenda Minjá, la ofrenda Shelamín, la ofrenda Hatat, que ya lo explicamos lo que es cada uno de estos, y la ofrenda Asham, la ofrenda de la culpa. ¿Por qué tantas ofrendas? ¿Por qué no una sola y terminamos? Bueno, es que esto está muy bien relacionado. La ofrenda elevada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado sin intención y la ofrenda de pecado culpable. Esto está estructurado a los 5 niveles de nuestra alma. Cada una de ellas corresponde a un nivel de nuestra alma. Pero no solo un nivel de nuestra alma, también a uno de los mundos con el cual está estructurada la creación. Por ejemplo, la ofrenda Olá es dirigida específicamente al nivel de elevación más cercano al Creador desde el inicio de su creación. Recordemos que el Adán Kadmón es el pensamiento del Creador.
Bueno, tenemos las 5 ofrendas, tenemos los 5 niveles del alma. En las traducciones normales, normalmente se usa la palabra alma. Y alma pues implica o implicaría todo. En el idioma hebreo nos da una forma muy específica a qué se refiere. El nivel más bajo es la nefesh. La nefesh es nuestro cuerpo, donde corre la sangre, donde están todas las estructuras, todas las conexiones, todos los huesos. Esta es la nefesh. La rúa es el intelecto. Esto es el intelecto, la rúa. Rúa y nefesh prácticamente forman el cuerpo completo. La neshama es la parte divina del Creador. Esta neshama, cuando la persona muere, encuentra su camino a la perfección y se le llama el nivel Hayá, un nivel ya más acercado al Creador. El último nivel de elevación es la Yehidá, como lo dice aquí, ofrenda elevada, la comunicación o la relación completa cuando el alma está en la etapa de Yehidá, o quiere decir, de una manera ya perfeccionada. Y esto corresponde a los 5 mundos. Adán Kadmon, el mundo de Atzilut, el mundo de Beriyá, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. Es un poco complejo explicarlo desde esta manera. Le voy a dar solamente un ejemplo de esta ofrenda para que veamos cómo es que funciona esto. Vamos a poner ahí la ofrenda Olá, pero en su origen esa Olá, en alguna otra parte del escrito, no lo pongo ahora por cuestiones de tiempo, pero realmente se escribe de esta manera, ya que es la pronunciación Olá con la letra Wab, y eso es muy interesante. Cuando nosotros sacamos los números o la gematría de la palabra Olá con la letra Wab, aquí está defectuosa, se le llama así, defectuosa porque se le hace falta la letra Wab. Cuando sacamos la gematría de la palabra Olá con la Wab incluida, nos da 111, ya que este equivale a 70, la Lamed a 30, son 100 prácticamente, 6 de la Wab y 5 de la Ayin son 11. 100 y 11 son 111. Pero lo interesante es que casi volvemos a repetir lo mismo en diferentes formas. Porque 11 es la palabra Aleph. Y Aleph es la letra Aleph, por supuesto. Y Aleph, como ya lo vimos, tiene una numeración de 26, lo mismo que el nombre de Yahweh. Mire, pareciera que le estoy repitiendo la información, pero es que la información es la misma, pero sale de diferentes formas. Ahora, ¿a qué se refiere la ofrenda Olá? Al desprendimiento de esta letra Wab, como lo vimos aquí, el intermediario. Esto nos está haciendo referencia a la ofrenda Olá o la ofrenda elevada, o la ofrenda del holocausto, que se le llama específicamente a la creación del mundo. Cuando esta letra Wab se desprende del Creador, que se llama un corbán vivo. El libro de Revelaciones y el libro de Pedro y el libro del Zohar nos dice que hubo una gran explosión, y también nos dice, en Revelaciones nos dice el corbán, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así lo dice Kefas. El Zohar nos dice, cuando el rey quiso crear su creación, hubo una chispa que brotó y esa chispa se abrió y empezó a crear los mundos. Ahora, esta inmolación se le llama el corbán vivo, corbán hayá. La numeración de corbán hayá, o de el sacrificio vivo, o del holocausto vivo, nos da una numeración de 370. Cuando el corbán vivo, cuando la letra Wab es inmolada, de ahí surgen los mundos, porque nos da 370 o 3 y 7. Esos 3 y 7 es referencia a la forma en que está estructurado el sistema, o los llamados 10 sefirot, 3 sefirot aquí arriba y 7 sefirot en la parte de abajo, que en total nos da 10 o nos da la letra Yod en su esencia.
Tal vez es un poco difícil de captar eso, y si es cierto, se tiene que tener cierta familiaridad, tanto con las letras, con los números, y pues con lo que significa, bueno, prácticamente encerrar todo. Pero si no le entendemos a eso, no importa, lo básico es estar reconciliados con el Creador. Y déjeme cerrar con esto, porque este era el tema, o el subtema prácticamente que pusimos al inicio: medida por medida. Esto en hebreo se llama midad keneged midad. ¿Y qué es esta medida por medida? Es lo que acá se le llama, no es exactamente, pero lo que acá se le llama es ojo por ojo o diente por diente. Algunas palabras orientales o occidentales le llaman karma. Esto es allá del budismo. Pero vamos, no es lo mismo, pero tal vez lo entendamos medida por medida, o lo que hacemos, pagamos. ¿Cuál es el propósito o por qué viene esta palabra? ¿O por qué sacamos esta palabra? Mire, esta palabra viene porque existe en el texto. Si nosotros empezamos a leer aquí, Vayikra, el Moshe, Vaydaber Yahweh Elai, Meohel Moel Lemor, Daber al Bene Israel, Beamar Daalgen, Hadan Kitikrib, Mikem, Korban la Yahweh, que se acerque. Mire, si un hombre, háblale a los hijos de Israel y diles: si un hombre se acerca al gen, si el hombre se quiere acercar al Creador, que traiga una ofrenda. Y aquí están estas palabras: men, kaf, mem, que a veces se escribe así. Hay dos formas de escribir keneg, de esta manera y de esta manera, ya que su sonido es similar, la kof y la kaf. En esta porción le encontramos como kaf, mem, kaf, men, que es mem, kaf, men. En hebreo es midad, keneged, midad. En español se traduce como medida por medida. Si cometimos una transgresión, si hicimos un daño, tenemos que pagarlo de la misma manera. Eso es inevitable. Pero el Creador nos da la puerta en que traigamos una ofrenda o un holocausto de los 5 que vimos, para que entonces quede neutralizado o quede un poco estabilizado el error que hemos cometido. Midad, keneged, midad. Lo que cometimos en el jardín del Edén era la muerte, y teníamos que pagar con nuestra propia vida, o sea, teníamos que morir. Pero en lugar de eso, escogimos un sacrificio que pagó nuestra deuda. Es midad, keneged, midad. Teníamos que morir, pero alguien murió por nosotros. Esto es muy interesante, como todo. De ahí viene el sistema de los sacrificios, como le mencioné. Y este concepto lo vemos en Gálatas. No se engañen. Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es medida por medida. Nosotros transgredimos, midá, keneged, midá, tenemos que pagar de la misma manera. Y otra vez repito, busquen su forma de pago. Nosotros hemos elegido que el Cordero paga nuestras deudas para que no ceguemos lo que sembramos. En este libro viene prácticamente lo que hay que hacer si nosotros ofendemos a alguien. De hecho, en una de las ofrendas, la ofrenda Ashan, nos dice que si nosotros transgredimos, herimos a alguna persona, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Si ofendimos a alguna persona, primer punto es saber que está este sistema, midá, keneged, midá, y que si yo dañé a la persona, me va a pasar lo mismo. No la persona se va a desquitar conmigo, sino que el sistema de jueces llamado Elohim van a hacer que lo que yo sembré tenga que cegar, como aquí me dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Aquí nos dice no se engañen. ¿Por qué dice no se engañen? Porque déjeme ponerle este verso de Isaías. Si yo cometo algo, no puedo decir que me va a ir bien. Dice aquí: dile al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Lo mismo que dice aquí.
Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si yo obrase mal en contra de alguna persona, sería engañarme que me va bien. Ahora, el hecho de que me va bien no quiere decir que económicamente estoy bien. No, el sistema es en general. Puedo tener muy buena economía, mas sin embargo, en algo va a mermar, en algo va a afectar. ¿Por qué? Porque yo he sembrado mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cometimos el error, buscamos nuestra forma que nos represente a nosotros, que muera o que pague ese concepto, pero ya en realidad tenemos nosotros que ponernos a cuentas con el Creador, presentando nuestra ofrenda, pidiendo un perdón y remunerando a quien hemos ofendido. Déjeme ponerle un poquito más detallado este ejemplo. Si yo hablo mal de una persona, si la ofendo, lo primero que tengo que hacer es reconocer que he sembrado una mala semilla. Y que esa semilla, si no la quito, pues va a dar malos frutos y los frutos me los voy a tener que comer. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer mi falta. Pedirle perdón al Creador. Activar la ofrenda por la cual quiero que me represente, para que no venga esa retribución, esto que voy a cegar, porque he actuado mal. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la persona? A la persona tengo que ir a pedirle perdón. Ya reconocí, ya le pedí perdón al Creador. Tengo que ir a buscar a la persona que ofendí. Tengo que reconocer mi falta delante de ella. Y si ella sufrió un daño, tengo que cubrirle monetariamente el daño, pero además tengo que agregar una quinta parte, y eso me lo dice al final de esta parasha. Y eso queda anulado. Si se comete un error, se pide perdón al Creador, se hace efectivo el perdón para no morir, se busca a la persona, se habla con la persona, se le paga si hubo algún daño y se le retribuye una quinta parte y asunto arreglado. Aquí no se trata de ir al infierno, aquí se trata de arreglar las cosas cuando se tenga tiempo. Medida por medida, midad que neged midad. Parashá Vayikra. Que sea de gran bendición esta semana, ya próximos a Pesaj, pero aún con todo lo que tenemos que estudiar de Pesaj, tenemos que seguir estudiando la Parashá. Lo haremos constantemente si el Creador lo permite. Shalom Alejem y hasta la próxima.